hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, vamos a leer unos versículos del capítulo 1 y unos versículos del capítulo 2. Génesis capítulo 1, vamos a leer los versículos 26 al 28 y posteriormente estaremos leyendo también del capítulo 2. Puestos de pie cuando encuentren la cita bíblica, hermanos. 26 al 28, Génesis 1, 26 al 28, leemos, dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el final, versículo 25, y esto lo leemos de manera alternada. Inicio en el 4, ustedes el 5 y nos unimos en el 25. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda vida del campo antes que naciese, porque Jehová Dios había hecho los cielos sobre la tierra, y había sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer la tierra y todo árbol de sus plazas, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del río era la salvación, que se hizo de la tierra, donde era oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Sidón, este es el que crea toda la tierra. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios tomó y la tierra toda cosa del campo, y toda árbol de los cielos, y trajo a Adán para que él se coma la savia de maná, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer cielo profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, se cerró la carne en su boca. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora lo que se puso, carne de carne, esta será llamada varona, porque Jehová lo creó varón. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bien, la semana pasada estábamos viendo, ¿verdad?, el principio, cómo Dios creó todo y la necesidad que nosotros tenemos de tener fe
para creer en el acto creativo de Dios. Cómo de la creación de Dios parte toda, para nosotros, ¿verdad?, la historia de la redención. Vimos que había antes de la creación, y de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, antes de la creación estaba Dios. Antes de la creación ya había un plan de redención para el ser humano. Antes de la creación ya habíamos sido elegidos, dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Antes de la creación, Cristo Jesús ya había sido inmolado en el plan de Dios, un plan que se cumplió en el tiempo según el apóstol Pablo enseña. En esos versículos que hemos leído, nosotros tenemos lo que es el principio bíblico acerca de la antropología. La antropología es la rama de la teología que estudia el ser del hombre. Entonces, todo lo que necesitamos nosotros saber del hombre, de su composición, de cómo es el hombre, lo encontramos en la Biblia, y de manera primordial en esos primeros capítulos de Génesis encontramos referente al hombre, a su composición, a su creación. Entonces, vamos a ver esta situación del hombre, estos puntos de antropología del ser humano, y no lo voy a dar todo en un solo sermón. He dividido esto en 2 sermones porque son muchos puntos importantes. Vamos a ver cómo Dios determinó crear al ser humano. Vamos a ver cómo el hombre está formado a imagen de Dios. ¿Qué significa eso de la imagen de Dios? Vamos a ver también el hombre como varón y hembra, ¿verdad? Una revolución que hay en nuestros días de cambiar ese orden que Dios estableció de hombres y mujeres. Debemos entenderlo a la luz de las Escrituras. Veremos lo que fue la bendición de Dios para el hombre cuando Él lo creó, ahí en Génesis 1:28, y estaremos viendo también la institución de la sociedad humana en el matrimonio que Dios instituyó en Adán y Eva. Entonces, de esa manera estaremos introduciéndonos a algo que yo tengo como propósito, ¿verdad? Ver desde el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con respecto a nuestra convivencia como sociedad y como familia, principios que vamos a ir poniendo en nuestras vidas, pero necesitamos partir de ahí. Dijimos la semana pasada que debemos nosotros entender el libro de Génesis de esa manera para poder entender quién es nuestra autoridad y cuál fue el plan de Dios para nuestra vida, para la vida del ser humano, la vida del hombre, la vida de la familia, de esa manera poder tener nosotros bases para nuestra convivencia familiar. Entonces yo espero que podamos ir avanzando en esto. Pido mucho sus oraciones por eso, hermanos, al ir preparando este material. Ahora tengo que ir un poco más despacio por motivo de mi mano, no puedo escribir muy rápido, y yo les pido sus oraciones en esto. Bien, pues vamos a ver la determinación de Dios de crear al hombre. El hombre no apareció así de la nada, el hombre no surgió de manera espontánea. En las ciencias hay una teoría de cómo llegó la existencia de la vida, y esa teoría se llama la generación espontánea, y dice esa teoría que estaba un caldo nutritivo ahí en la tierra, y de una manera inesperada ahí surgió la vida. Empezaron organismos unicelulares muy pequeños que se fueron haciendo más complejos. Finalmente uno salió de ese caldo, de ese agua, hasta que llegó a ser el hombre, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos enseña la Biblia de eso? La Biblia no nos enseña que el hombre haya salido de ahí. La Biblia nos enseña que el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. En el versículo 26 del capítulo 1, pongan atención ahí, Génesis 1:26, Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios está proponiendo crear al hombre. El Gilgamesh sumerio dice con respecto a esto que el hombre entonces tiene una chispa divina, es semidios. Bueno, la Biblia no nos dice eso. El hombre no es un semidios, el hombre es un reflejo de Dios, ciertamente la imagen de Dios refleja su personalidad. El hombre es consciente de sí mismo en esas situaciones, tiene atributos morales, tiene creatividad, tiene una racionalidad que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo a imagen y semejanza, y lo vamos a ver más detenidamente en adelante. Entonces, veamos ese primer punto, la determinación de Dios de crear al hombre, la determinación de Dios de crear al hombre. El relato de las Escrituras en cuanto a la creación del hombre nos lleva a considerar 2 cosas importantes en esto,
Sí, ya leímos Génesis 1, 26 al 28. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En esos dos versículos, entonces, hay aquí tres cosas importantes que resaltan. En primer lugar, que fue el plan de Dios, del Dios Trino, un plan de Dios libre y soberano al crear al hombre. Dios no se vio presionado por nada para crear al hombre. Dios no necesitaba, como parte de él, crear a alguien para que pudiera compartir con él las cosas. Dios estaba satisfecho consigo mismo, habitaba en Trinidad, se llenaba a sí mismo, no tenía necesidad de nadie. Pero fue su plan libre, soberano, de crear al hombre. Hagamos al hombre. Él está tomando ahí una decisión. Y en esa frase, hagamos al hombre, expresando esa voluntad, podemos ver dos cosas. Primero, hay un doble aspecto en la vida del ser humano. ¿Qué quiere decir con esto? Por un lado, el hombre aparece unido a la naturaleza, fue tomado, sí, la materia prima del polvo de la tierra, fue tomado de ahí, está unido a la naturaleza, pero también vemos que trasciende, está por encima de la naturaleza, porque Dios está tomando una determinación: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es parte de esta creación, pero está por encima de ella en ese sentido. Un escritor dijo lo siguiente: es descrito como en la naturaleza y sobre ella, en una relación de continuidad y de discontinuidad. ¿Por qué discontinuidad? Porque el hombre no seguirá plenamente el curso que esta creación siga. El hombre seguirá aún más allá de esta creación. Entonces, comparte el hombre en su creación el sexto día con lo que fueron los animales que también fueron creados el sexto día, como lo vimos la semana pasada. Comparte con esa creación la forma de alimentarse, de subsistir, se alimenta de las plantas que Dios hizo brotar de la tierra, pero está por encima de ella. Entonces, el hombre tiene estas dos cualidades: es parte de esta creación, pero está por encima de la creación. Somos criaturas, pero estamos en un nivel diferente de las criaturas. Así que nadie puede sustituir a un ser humano, nadie lo puede sustituir, hermanos, y eso es muy importante. La segunda cosa que nosotros podemos ver en esta frase, hagamos al hombre, fue que fue destinado a ser la obra maestra del Creador. Yo les dije la semana pasada que el hombre no es la corona y la gloria de la creación. La gloria de la creación es la satisfacción que Dios tuvo de la creación, de lo que Él había hecho. Descansó el séptimo día para deleitarse en la creación. Su gloria es la corona de la creación. Pero el hombre tiene un lugar importante como su obra maestra. ¿Sí? El Señor está diciendo: hagamos al hombre, y a diferencia de cómo nos viene narrando Moisés, que fue creado todo por la palabra de Dios. Recuerden, nosotros leímos en las Escrituras como el Señor decía: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y en cada uno de estos actos creativos, el universo, los cielos y la tierra, la división de aguas y tierra, el surgimiento de la vida en los océanos, en los cielos, el surgimiento de las bestias, todo había obedecido a la palabra de Dios. Pero cuando entra en este diálogo en la Trinidad, Dios dice: hagamos al hombre. Aquí hay algo diferente. ¿Por qué? Porque Dios está participando activamente, está tomando consejo de sí mismo para poder hacer al hombre. Entonces, esto demuestra que la creación del ser humano tiene un propósito especial, a diferencia de toda la otra creación de Dios. Dios dijo: hagamos al hombre, y aunque lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo subordinado a Él. Así que no nos podemos poner nosotros por encima de Dios, pero Dios le dio al hombre, ¿verdad?, capacidades diferentes, capacidad de comunicarse, le dio al hombre la capacidad y el derecho de recibir honra también en esta creación, lo hizo merecedor de muchos privilegios en esta tierra, totalmente diferente.
Entonces es un aspecto doble del hombre en esta humanidad, igual a la creación, por encima de la creación, y fue destinado a ser la obra maestra del Creador aquí en la tierra. Claro que le debemos a Dios, ¿sí?, la honra, la adoración, la comunión y el servicio que le debemos tener a Él. Entonces el hombre fue creado con un plan del Dios Trino, libre y soberano. El segundo punto en esa creación del hombre que nosotros podemos ver aquí es que el cuerpo del hombre fue formado por la inmediata intervención de Dios. La palabra o esa frase que dice en el capítulo 2, versículo 7, que formó al hombre del polvo de la tierra, es una frase que se usaba en alfarería. El alfarero formaba o daba forma al barro que tomaba. Entonces la idea es que Dios involucró sus propias manos para crear al ser humano, en contraste con la palabra que había utilizado anteriormente en todos los elementos. Dios involucró de manera personal. Fue un acto, un diseño especial de Dios desarrollar el cuerpo del ser humano. Su cuerpo, así como lo ves, aún con las deficiencias que puede tener por causa de la caída, ¿sí?, en su diseño original, en Adán y en Eva, fue creado perfecto, sin fallas, sin errores, ¿sí? Aquí no podemos decir que qué bonita obra de la casualidad que tengamos los ojos y los ojos reaccionen ante la luz, sea mucha luz, sea poca luz. Los procesos químicos en nuestros ojos, hermanos, son innumerables en esos cambios de luz. Entonces la vista es un don tan maravilloso que Dios nos ha dado. No fue producto de la casualidad, de sucesiones aleatorias, del azar, no. Dios nos formó con sus propias manos. El salmista lo decía: tú me creaste, tú me formaste en el vientre de mi madre. Y podíamos pensar nosotros, bueno, nosotros no fuimos creados como Adán. Y es cierto, Adán no pasó por el proceso del embarazo de una mujer y después vino a este mundo naciendo, ¿verdad? Sino que fue formado ya en su cuerpo de adulto. ¿Cómo podemos decir que fuimos creados igual que Adán? Porque la Biblia nos dice: tú me formaste en el vientre de mi madre. Cada mujer que se embaraza, ¿sí?, está siendo un instrumento de Dios en la creación del cuerpo de un ser humano. Dios está ahí en su vientre formando el cuerpo de una persona. Entonces, no podemos nosotros atentar contra la vida cuando Dios le está formando a través del embarazo. Es un mismo acto creativo de Dios. Decir que la mujer diga que tiene derecho sobre su cuerpo y tiene derecho a abortar a discreción, bajo su propia voluntad, a ese ser que se está formando ahí, es terriblemente pecaminoso, es anárquico, está en contra de la voluntad soberana de Dios, porque Dios está formando ahí a una persona. Entonces Dios creó el cuerpo del ser humano con una intervención de Él mismo, y eso lo podemos ver en estas palabras, tanto en hagamos al hombre a nuestra imagen y cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y en tercer lugar, el alma de ese ser humano fue derivada directamente de Dios. Dice la palabra que después que Dios formó a ese cuerpo del ser humano, versículo 7, capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló en él aliento de vida. Él transmitió esa vida. Ahora, no es una vida donde ese hombre, ese cuerpo nada más llegó a tener movilidad, a tener vitalidad, signos vitales y ya, no. En ese soplar de vida, Dios está transmitiendo lo que es la parte inmaterial del ser humano. ¿Y qué es? El alma o el espíritu, ¿verdad? Esa parte inmaterial. Entonces Dios está creando un cuerpo, Dios está creando un alma para ese hombre. Así con cada ser viviente que están haciendo. Hay en eso algunas teorías, y una de ellas, las comparto, es que Dios, cuando llegó al día sexto, había creado todas las almas de los seres humanos que van a vivir sobre esta tierra, ¿sí?, y que las tiene por ahí guardadas.
Así que cuando hay un embarazo, hay una concepción, entonces Dios saca una alma de esa bodega y la manda a ese cuerpo. No. Y yo de manera particular, yo no creo que sea así como Dios nos ha creado. Yo creo que cuando Dios permite una concepción en el vientre de una mujer, en ese momento Dios trae a la existencia el alma de esa persona, ¿sí? Y podemos decir, hermano, bueno, ¿cómo entonces Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo si ni siquiera nuestra alma existía? Así de grande es Dios. En su mente ya estamos desde antes de la fundación del mundo. Él es el soberano. La Biblia lo enseña de esa manera. Entonces, cuando una concepción se da en el vientre de una mujer, ¿sí? No tiene que pasar un día, una semana, 3 meses, ¿verdad? Para que en ese pequeño cuerpo que parece amorfo ahí, en ese cigoto, en esas células ahí que se están reproduciendo, ya haya un alma. En el momento que hay la concepción, Dios pone el alma en ese ser que se empieza a formar. Es un ser humano que Dios está creando. Es un ser humano que va a llegar a su conclusión en su creación en ese periodo que Dios ha establecido de 9 meses. Pero ya hay un cuerpo y hay un alma. Y es una vida que no le pertenece en ese sentido a esa madre y a ese padre, que le pertenece a Dios porque Dios lo está formando. Y en este dar de aliento de vida a ese cuerpo, Dios transmitió, ¿sí?, su imagen a este ser humano que había creado. Entonces eso nos enseña que a diferencia de esos pensamientos liberales que hoy circundan nuestro mundo, nuestras mentes también, en la televisión, en la radio, en las noticias, ¿verdad? No tenemos potestad nosotros sobre nosotros mismos. Nos debemos a un creador. No tenemos un derecho absoluto y soberano, ni siquiera sobre nuestro propio cuerpo. Y si no tenemos ese derecho, entonces hemos de vivir como Dios quiere, ¿sí? No tenemos nosotros el derecho de destruir nuestro cuerpo por medio de sustancias enervantes, en el consumo de vicios. No es nuestro derecho. Porque nuestro cuerpo, ¿sí?, es propiedad de Dios porque Él la creó. No es nuestro derecho decidir entonces también, como les he estado mencionando, sobre la vida, ¿sí?, sobre la vida de otras personas. En ese sentido hablamos de los abortos, hablamos de la decisión de la eutanasia que algunos toman, ¿verdad?, sobre personas, sobre familiares, seres queridos, que ya los ven incapaces de restaurarse en una condición donde están en un hospital conectado a máquinas, donde dicen, es que tuvo muerte cerebral, va a quedar como un vegetal, ya no se puede. No tenemos el derecho de decidir, de decir, pues que se muera, desconéctelo, quítele la vida. No tenemos ese derecho, hermanos. El único que tiene ese derecho es el Creador. Es el único. No tenemos el derecho tampoco, por más metidos en problemas que estemos, por más presa de la depresión que seamos, de ir y quitarnos la vida. Porque ese derecho solo lo tiene Dios, porque Él nos creó. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Vayan a este pasaje. Desde el versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol Pablo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermano, ¿tengo derecho a disfrutar de las cosas en esta tierra?
Pablo dice, todas las cosas son lícitas, todas las cosas son buenas, Dios las ha creado buenas, ¿sí? Puedo hacer uso de ellas, pero debes entender esto, dice Pablo, no todas convienen. Hermano, Dios creó la uva, Dios ha permitido que haya vino, entonces ¿por qué no puedo disfrutar del vino? Porque Dios lo ha prohibido. Bueno, Dios nos ha dicho todo lo mal que hace el vino a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, a nuestra persona. Y aquí dice que puede ser lícito, pero que no conviene. Lee Proverbios, y en Proverbios se va a decir qué terribles consecuencias tiene un hombre que se da al vino, tiene problemas físicos, problemas fisiológicos, problemas en la sociedad, pierde el respeto de todos. Entonces aquí hay un principio de acción para nosotros. Hermano, ¿puedo hacer eso o aquello? Bueno, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que es lícito, pero ponte a pensar en esto. Dios también te dice, ¿te conviene? Ahora dice el versículo, todas las cosas otra vez me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar, ¿sí?, de ninguna. Y ese es el problema con muchas cosas en esta vida. La gente vive dominada por esas cosas, ¿sí? La gente es dominada por el alcohol, la gente es dominada por la televisión, la gente es dominada por el celular, la gente es dominada por el internet. Hay gente que están sin internet hoy día y no, hombre, ni las calienta el sol, ¿verdad? Ya se les acabó la vida y no es porque de ellos dependa su trabajo, precisamente, pero así están. ¿Sí? Hay gente que es dominada por el dinero, hay gente que es dominada por los amigos, ¿verdad? Si no puede estar con los amigos, esa gente no, está mal. Son las pasiones las que dominan. Entonces el Señor nos está diciendo, yo creé todo, puedes disfrutar de todo, pero número uno, piensa si te conviene, y número dos, piensa, ¿te domina? Si te domina, no lo hagas. Ahora, ¿qué sigue diciendo este pasaje? Versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O sea, Dios creó el estómago para la comida y la comida para el estómago. Podemos comer, hermano, sí. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces aquí reducimos la situación, ya no a una vida común sin Dios, sino a una vida cristiana. Al ser hijos de Dios, debemos darnos cuenta con el estudio de la palabra esa realidad. Aunque puedo disfrutar de muchas cosas, yo tengo que restringirme. Número uno, si pienso en que esa creación tiene un final. Por eso dice que al uno como al otro lo destruirá Dios, el estómago, el alimento. Yo no debo de vivir dominado por la comida, ¿sí? Y debo de pensar en eso, un día se va a acabar. Dios me levantará con un cuerpo nuevo, ciertamente. Pero debo de pensar desde ahora que tengo este cuerpo que Dios me ha dado, que no me pertenezco a mí mismo. Aquí hay un principio, le pertenezco a Cristo, ¿sí? Por eso dice ahí, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? A ver, hermano, ¿no solo mi alma? No solo tu alma. Tu cuerpo completo le pertenece a Cristo. O sea, Cristo no murió en la cruz solo para salvar el alma del hermano Alejandro. Cristo Jesús murió en la cruz para salvar su alma y redimir su cuerpo. Y la completa redención de su cuerpo se dará en la segunda venida de Cristo Jesús, cuando resucite con un cuerpo transformado. Así con cada uno de nosotros, hermanos. Pero Él nos está diciendo que Él compró nuestra alma, compró nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es parte de Cristo Jesús. Versículo 15 sigue diciendo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Está hablando en este contexto de la fornicación de manera particular. Cuando una persona fornica, cuando una persona rompe el vínculo matrimonial, dice la palabra, se une con otra mujer y llega a ser una sola carne con ella, ¿sí? En ese sentido, hay muchos
hombres, lamentablemente, muchos que son cristianos, que dicen, bueno, yo no voy a entrar en una relación sentimental con una mujer, pero necesito sexo. Y buscan una mujer X, tienen sexo, y dicen, pues vamos a tener sexo esporádico, ocasional. La Biblia dice, el que se une a una mujer, a una ramera, un solo cuerpo es con ella. Entonces, ¿qué está haciendo este hombre que piensa que tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo? Está quebrantando el pacto con su Dios, de acuerdo a lo que dice también Proverbios. Está quebrantando esa unidad que tenía con su esposa en el diseño de la creación, una sola carne, lo leímos en Génesis capítulo 2, y está quebrantando el que sea su cuerpo miembro del cuerpo de Cristo, y lo está haciendo parte de la vida de una ramera, de una mujer que no conoce al Señor. Y bueno, eso no solo con las mujeres y los hombres. Si una mujer adultera, una mujer fornica, también lo mismo sucede con su cuerpo. Oiga, hermanos, pero el cuerpo es mío. No, la palabra de Dios dice que el cuerpo le pertenece al Señor. Él lo ha creado, Él lo ha redimido. Y si tú practicas ese tipo de pecados, si tú practicas, por eso les dije que leyéramos desde el versículo 9, porque ahí nos habla de la fornicación, nos habla de la idolatría, del adulterio, nos habla de esas relaciones inmorales entre hombres y mujeres, homosexualidad, lesbianismo, nos habla de los ladrones, de los avaros. Cualquier pecado que practiques, si involucra algo en el cuerpo de tu existencia, ya le estás dando como un instrumento de injusticia, dice la palabra del Señor. No estás usando tu cuerpo como Dios quiere que se use, ¿sí? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿De dónde viene esto? Génesis capítulo 2. ¿Sí? Génesis capítulo 2. Hubo un principio que Dios estableció desde la creación. La unión sexual de dos personas los hace ser una sola carne. Eso es lo terrible del adulterio, ¿sí? De la fornicación. Uno piensa que es libre de hacer lo que quiere, de disfrutar de su sexualidad como quiere. La palabra de Dios dice que nos vamos destruyendo, nos vamos dañando. Imagínate la persona que tiene 1, 2, 3, 4 parejas, va cambiando de una sola carne cada 4 tiempos. ¿Con cuánto se ha unido? ¿Con cuánto llegó a ser una sola carne? Y piensan que su alma no va a recibir estragos en eso. El alma de una persona se destruye. El alma de una persona es afectada. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el órgano por medio del cual el alma se expresa. Si entendemos eso, nosotros tenemos 5 sentidos, ¿sí? La vista, que es uno de esos sentidos que Dios nos ha dado, tiene un medio de función que es el ojo, ¿sí? El ojo no es lo mismo que la vista, aunque van unidos, ¿sí? ¿Sí entendemos eso? Si yo me lastimo un ojo, ya no funciona, yo sigo teniendo vista, sigo teniendo otro ojo, limitada, ¿verdad? Pero la sigo teniendo. Pero el órgano, el ojo, me ayuda a mí o me da a mí la capacidad de ver. Tenemos el sentido del gusto. Y ese sentido del gusto, ¿a través de qué miembro de nuestro cuerpo se expresa? De la lengua. De la lengua. Muchos con el COVID nos quedamos sin gusto. Algunos por un tiempo, otros lamentablemente de manera definida, ¿verdad? Pero se expresa en la lengua. El alma, ¿a través de qué se expresa? A través de todo el cuerpo. Y si un hombre está teniendo sexo libre con quien sea, o una mujer está teniendo sexo libre con quien sea, fuera del matrimonio, su alma se está dañando. Sí. Hay testimonios de mujeres que se dedicaron a la prostitución, que después fueron alcanzadas por el Señor, que traen en su alma marcas terribles de la prostitución todos esos años que vivieron en ella. Almas destruidas. Por eso se llenan de drogas, por eso muchas se suicidan.
¿sí? Y los hombres están en un nivel igual. Nada más que hablamos de la mujer prostituta, pero no hablamos del hombre prostituto, y también hay hombres que se prostituyen. Sus almas se destruyen. Entonces, quiero seguir leyendo. Sí. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La fornicación, entonces, no es solo un acto pecaminoso contra Dios, no es solamente un acto pecaminoso contra tu esposa, tu esposo, ¿verdad? Y aquí incluimos en la fornicación el adulterio. La fornicación es un acto pecaminoso contra tu propio cuerpo, contra ti mismo, contra tu persona, que se empieza a destruir, a degradar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, ¿en qué? Vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Todas las cosas me son dichas, todo, pero no todo conviene. Entonces yo tengo que ver qué cosas puedo hacer, qué no puedo hacer, qué me conviene, qué me domina o no me domina, porque yo tengo la responsabilidad dada por Dios de dar gloria a Dios con mi espíritu. Alabamos a Dios, cantamos a Dios, pero también con mi cuerpo. Hermano, ¿me puedo tatuar? Es mi cuerpo, hermano. Es más, mire, lo voy a hacer en un lugar donde nadie lo va a ver. No voy a hacer de mal testimonio para nadie. ¿De quién es tu cuerpo? Templo del Espíritu Santo. Lo ha comprado con su sangre el Señor Jesucristo. Y si no hubiera sido así, o sea, aún para un inconverso, ¿quién le dio su cuerpo? Se lo dio Dios. Entonces vemos hasta qué niveles de anarquía espiritual estamos llegando, en que ni siquiera respetamos el diseñador de nuestro cuerpo y le damos honra con nuestro cuerpo, los seres humanos. Estamos haciendo con nuestro cuerpo lo que se nos antoja, no es nuestro, es de Dios. Y un día daremos cuenta de qué hicimos con nuestro cuerpo, cómo lo tratamos, cómo lo alimentamos, cómo lo cuidamos, si hicimos marcas en él o no, ¿sí? Es nuestra responsabilidad cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado, porque le pertenece a Él. No somos nosotros soberanos sobre nuestro cuerpo, no lo somos. Dios lo hizo. Entonces, si tú pensabas tatuarte, ya no te tatúes, ¿sí? Dios, incluso en el Antiguo Testamento, Dios dice que no te harás rasguños en la piel, no te harás marcas, ¿sí? Los tatuajes nacieron, o las marcas en la piel nacieron, no en nuestra época, hermano, ¿sí? No, esto viene desde el Antiguo Testamento. La gente se hacía cortes, se hacía figuras en adoración a sus dioses, en honor a los muertos, ¿sí? Por eso se marcaba. Tiene un contexto espiritual esa situación. Dios dice, no maltrates, no peques contra tu cuerpo. ¿De dónde viene esto? Porque un día Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios es el dueño de todo. Y seguimos viviendo bajo ese principio. El día viernes se festejó, 4 de junio, el Día Internacional de la Fertilidad. El Día Internacional de la Fertilidad. Yo no sabía, lo vi en la noche en las noticias. Y festejan el que podamos procrear, el que podamos tener hijos, ¿sí? Y por un lado el mundo festeja ese día, pero por otro lado se está pugnando en nuestras cortes que se permite el aborto, ¿sí? A discreción de cada persona, de cada uno. Esa es la incoherencia en la que vive el ser humano, la incoherencia.
¿Por qué? Porque no quiere entender que su cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, Dios expresó su voluntad libre, soberana, de crear ser humano, de crearlo con esos rasgos, y nos debemos a Dios, aún nuestro cuerpo. Cuidemos nuestro cuerpo y démoslo al Señor como instrumento de justicia, no al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Sí, hermanos? Veamos lo hermoso de ese vínculo matrimonial y lo veremos más adelante. No atentemos contra esa unión en nuestro matrimonio de una sola carne. Bien, el segundo punto es el hombre a imagen y semejanza de Dios. El hombre a imagen y semejanza de Dios. La Biblia presenta al ser humano, como lo dije al principio, como una criatura especial en la creación de Dios, que tiene una gloria especial y que esa gloria consiste en haber sido creado a la imagen de Dios de acuerdo a su semejanza. Lo leímos en Génesis 1, 26 y 27. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y así hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significan, en primer lugar, estas palabras? ¿Qué es esa imagen y semejanza de Dios? ¿Quiere decir que Dios tiene un cuerpo como el de nosotros? A eso se refiere la imagen de Dios. Cuando lleguemos al cielo y muramos, vamos a ver a un Dios con un cuerpo como el nuestro, sentado en ese trono de gloria. No. Vamos a ver a un humano centrado en el trono de gloria, pero ese humano es Cristo Jesús, el Dios que se hizo hombre y ascendió a los cielos y tiene un cuerpo como el nuestro. ¿Sí? Dios Hijo. Pero no vamos a ver a Dios Padre con un cuerpo semejante al nuestro. Y aunque la Biblia nos habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, aunque la Biblia nos dice allá en Éxodo 33 que Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Yo pasaré mi bien sobre ti, pero no verás mi gloria, sino verás mis espaldas. Dios no tiene un cuerpo de manera literal, como esos pasajes lo manifiestan. Ese lenguaje en las Escrituras se llama lenguaje antropomórfico. ¿Qué quiere decir? Que para describir algo de Dios se utiliza un lenguaje entendido para nosotros, ¿sí?, como si fueran parte de nosotros mismos. Entonces, cuando se habla de las manos de Dios, no pongamos en nuestra mente que Dios tiene manos como las nuestras. Siempre que se describe la mano de Dios, se habla de su bondad, una bondad que da, se habla de su poder, un poder que hace cosas. ¿Sí, hermanos? Sus espaldas, en el contexto de Génesis, de Éxodo 33, es los resultados de la gloria de Dios pasando por la vida de ese hombre, del hombre y en esa creación. Esos resultados son las espaldas, pero no son cosas literales. Entonces, la imagen de Dios en el hombre no consiste en una imagen física. El significado de imagen lo podemos definir de la siguiente manera: el hecho que el hombre está formado a la imagen de Dios quiere decir que el hombre es como Dios y representa a Dios. Es como Dios y representa a Dios. Ahora, necesitamos entender cómo es que somos como Dios. ¿Sí? Como Dios. Lo podemos ver en la fabricación de robots hoy día. Estos robots son como los hombres en el sentido de que tienen movimiento, de que pueden hacer algunas cosas que el ser humano hace, ¿verdad? Pero no son como los hombres en el sentido de que son toda la naturaleza de los hombres. No tienen emociones, no tienen una capacidad de interactuar emocional, racionalmente con los hombres como un hombre. No lo tienen, son limitados, aunque hacen ciertas cosas que nosotros los seres humanos hacemos. ¿Sí entendemos esto? ¿Sí? Entonces, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, el sentido en que Dios emplea esas palabras, hacer la criatura, es de darle algunas cualidades semejantes a las de él. La palabra hebrea que se traduce como imagen, que es la palabra selem, y la palabra que se traduce como semejanza, que es la palabra demut, se refieren a algo que es similar, pero no idéntico. Aquello que representa o lo que es una imagen de algo. Y eso lo tenemos más ampliamente en las Escrituras, en el libro de Hebreos, cuando nos habla de las imágenes del antiguo pacto.
El tabernáculo que hizo Moisés es una imagen, ¿sí? Representa el santuario celestial. No es idéntico en todas las cosas, sino que lo representa. Nosotros como seres humanos, entonces, no somos idénticos a Dios, pero sí representamos a Dios. Tenemos cualidades de Dios. Por ejemplo, Dios es un Dios con voluntad y a nosotros nos ha dado ciertas cualidades que expresan la voluntad de Él. Tenemos una voluntad propia, hemos de decidir sobre ciertas cosas nosotros en nuestra vida. Dios expresa amor, Dios expresa misericordia. En ese sentido, nosotros podemos decir que nos ha dado a nosotros Dios, emociones con las que expresamos lo que hay en nuestra alma. Y esas emociones son un reflejo de lo que hay también en el corazón de Dios. Entonces, Dios nos ha dado cualidades como las que Él tiene, pero no en la proporción ni en la perfección que Él las tiene. Y ese es como el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, hay dos sentidos de esa imagen y semejanza de Dios en el hombre. En el sentido restringido, la imagen de Dios en el hombre es el verdadero conocimiento, la verdadera justicia y la verdadera santidad con la que el ser humano fue creado. Y hablamos entonces exclusivamente de Adán y Eva, ¿sí? Porque solo ellos, solo esos humanos y después Cristo Jesús al nacer en esa tierra han exhibido el verdadero conocimiento, la verdadera justicia y la verdadera santidad que Dios le dio a la humanidad. ¿De dónde sacamos esto? Vamos a leer dos pasajes. Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios 4, 24. Efesios 4, 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Aquí son dos cualidades que el apóstol Pablo está mencionando que pertenecen al nuevo hombre que ha sido creado, que está siendo creado por el poder del Espíritu Santo de acuerdo al diseño de Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Nosotros como hijos de Dios estamos siendo renovados, somos nuevas criaturas y vamos o debemos ir experimentando en un grado cada vez mayor la justicia de Dios, no esa justicia que justifica al pecador, sino esa justicia práctica, lo que nos hace a nosotros ser rectos, lo que nos hace a nosotros no hacer daño a nuestro prójimo, al hermano, lo que nos lleva a nosotros, ¿verdad?, a hacer las cosas que le agradan a Dios. Justicia y santidad, dice, esa dedicación a Dios y ese carácter piadoso que va creciendo, ¿sí?, que debe de ir en aumento. Bueno, esta justicia recta la tenía Adán, la tenía Eva. Eva era justa con su esposo en todas las cosas que necesitaba ser justa. Le hablaba con respeto, se sometía a su liderazgo, hacía las cosas que él necesitaba que él hiciera como su ayuda idónea. Por otro lado, Adán vivía en esta justicia, en esta santidad, de tal manera que tenía abierta comunión con Dios, que tenía una relación inseparable de Dios. Adán tenía un liderazgo genuino sobre Eva. Adán la protegía, ¿verdad? Y podemos decir, hermano, ¿de qué la protegía? Si no había peligro de qué protegerla, él la protegía, ¿sí? Porque es la tarea de un esposo para su esposa dada desde la creación, antes de la caída. Adán la amaba como a ninguna otra mujer. Hermanos, que no había otra mujer. Pues hermano, en tu mundo renovado por Dios no debe haber otra mujer. Y debes amar a tu esposa como la única mujer que hay sobre esta tierra. Entonces Adán vivía en esa verdadera justicia, en esa verdadera santidad con el cual Dios lo había creado. Era la imagen de Dios. Dios es justo, Adán es justo. Dios es santo, Adán es santo, dedicado a Dios y apartado del pecado. Hasta Génesis capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 10.
Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Nuestro conocimiento de Dios, que está ligado estrechamente a esa relación con Dios, no podemos crecer en un conocimiento verdaderamente intelectual, verdadero de Dios, si no tenemos un conocimiento, una relación con Dios estrecha. Entonces nosotros vamos creciendo, dijo en Efesios, en justicia. Vamos creciendo nosotros en santidad y vamos creciendo en conocimiento. De tal manera que cuando el cielo nuevo y la tierra nueva sean una realidad para nosotros vamos a tener un conocimiento pleno de Dios, ¿sí? Ahora, ayer estaba dando una clase de doctrina y yo les decía esto con respecto a la Biblia. La Biblia es suficiente para todas las cosas, pero la Biblia no fue dada por Dios para satisfacer la curiosidad humana. ¿Sí? Tenemos muchas curiosidades, ¿verdad? Podemos pensar, hermano, cuando sea el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿vamos a volar? Eso puede ser una curiosidad del ser humano. Sí, me interesa saberlo. O ¿cuándo viene Cristo Jesús? Vamos a meternos a estudiar la Biblia y en la Biblia tenemos que decir y saber definir cuándo viene Cristo Jesús. Esa es una curiosidad humana y es pecaminosa. La Biblia no fue dada para eso. Pero sí vamos a tener un conocimiento verdadero de todo el carácter de Dios. Vamos a tener un conocimiento verdadero de los propósitos de Dios sobre nuestra vida, nuestra existencia, y de cómo vamos a desarrollar nuestra vida en la nueva creación de Dios. ¿Sí? Ya no va a haber nada en nuestra mente que esté el por qué, el para qué y el cómo. Ya no. Esas preguntas son de nuestra limitación humana en esta creación. Los niños nacen y empiezan, ¿por qué? ¿Para qué es eso? ¿Y por qué aquí? Tienen, ¿sí? Eso que Dios les ha puesto ahorita para ir creciendo en conocimiento en esa tierra. Y claro que vamos más allá en nuestra pecaminosidad y queremos saber cosas que Dios no nos ha permitido entender. Entonces la verdadera imagen del hombre, la imagen en el sentido más restringido para el ser humano es esa verdadera justicia, esa verdadera santidad y ese verdadero conocimiento que hay en Dios de todas las cosas. Ese es en el sentido estricto de esa palabra. Hay un sentido más amplio de la imagen de Dios en la vida del ser humano. ¿Y cuál es ese sentido más amplio que usamos esa palabra? Es en que el ser humano es un ser espiritual, es un ser racional, es un ser moral, es un ser intelectual, es un ser inmortal. En ese sentido es amplio. ¿Por qué? Porque no solo lo tienen los creyentes. Lo que leímos anteriormente en Efesios y Colosenses solo es para los creyentes. Revístete de nuevo. Pero esto que acabo de leer, participamos todos los seres humanos. Incluso, hermanos, hay gente que no es creyente, que es más inteligente que un cristiano. Hay gente que no es creyente, que tiene más habilidades creativas que un cristiano. ¿Por qué? Es que el diablo se las da. No, es parte de esa imagen de Dios que el hombre conserva. ¿Sí? Es esa racionalidad, el ser una persona, un ser moral, alguien que va a dar cuenta de lo que ha hecho en esta tierra, ¿sí? Y es inmortal. Todos los humanos en ese sentido somos inmortales. ¿Sí? Las almas de los impíos, a diferencia de lo que creen los testigos de Jehová, no son destruidas, no son aniquiladas. Esperan en el lugar de tormento a la resurrección y a su castigo final en el infierno en cuerpo y alma, pero no son destruidas. ¿Sí? Y ese es en el sentido amplio de lo que es la imagen de Dios. Así que podemos ver que después de la caída, el ser humano conservó la dignidad todavía de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. No en el sentido restringido de ese pleno conocimiento, esa plena justicia y esa plena santidad, sino en el sentido amplio
de seguir reflejando en este mundo que es un ser espiritual, que es un ser racional, que es un ser moral, ¿sí? Que es un ser inmortal. Y sobre todo, eso es otra parte de esa imagen y semejanza de Dios, que es el representante de Dios en esta creación. Vamos a Génesis 1, 27. Uno 26, la segunda parte, ¿sí? Después de conforme a nuestra imagen y semejanza, dice: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? El complemento de esta imagen y semejanza es que somos representantes de Dios en esta tierra. Debemos nosotros gobernar esta tierra en la cual el Señor nos ha puesto. Tenemos la responsabilidad de ser esos administradores de Dios sobre esta tierra. Vemos cómo estamos destruyendo esta tierra, cómo estamos acabando, ¿verdad?, con la vida, con los animales, se están extinguiendo, cómo acabamos con los bosques, con los recursos, los sobreexplotamos, contaminamos la atmósfera, el aire. Dios nos va a pedir cuentas como seres humanos de esa destrucción a la que estamos sometiendo a la tierra. Ciertamente la tierra se degrada por causa de la caída, y en Génesis capítulo 3, pero es responsabilidad del ser humano el hacer buen uso de todos los recursos que Dios nos ha dado. Incluso si cambiamos este orden de no señorear sobre la tierra, somos responsables delante de Dios. Pero hermano, yo no tengo ninguna empresa que contamine. Hermano, yo no estoy haciendo nada como las grandes potencias mundiales que experimentan con bombas atómicas y todo eso. Ok, ¿cómo tratas los desechos de tu casa? ¿Cómo cuidas el agua que Dios te da para utilizarla en tu casa? ¿Qué hay con la vegetación ahí donde vives? ¿Tienes un jardín? ¿Cómo cuidas tu jardín? Ay, el jardín parece zoológico, ¿verdad? De tanto insecto porque está todo sucio. Es nuestra responsabilidad. ¿Tienes mascotas? ¿Cómo cuidas a tus mascotas? ¿Tienes una granja? ¿Cómo cuidas a los animales de tu granja? Dios te ha dado potestad, te ha dado autoridad sobre ello y debes hacerlo bien. Si decides tener mascotas, atiende bien a las mascotas. Pero no pongas a las mascotas por encima de ningún ser humano. Eso es ir en contra del diseño de Dios de la creación. Porque Dios puso al ser humano por encima de los animales y del resto de las cosas. Hay filosofías hoy día que los hombres están tomando, que dicen: bueno, yo no me voy a casar, yo voy a tener a mi perro como mi compañero, mi ayuda, o aquellos los famosos perrijos, ¿verdad? No tengo hijos, pero tenemos una perrita y le festejamos su cumpleaños y la vestimos y la abrazamos y le damos besos. Dios no creó los animales para eso. Puede ser tu compañía, pero Dios no nos pidió y no quiere que los tratemos como humanos. Porque solo los humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y debemos reflejar esa gloria de Dios y esa autoridad de Dios en el gobierno de esta creación. Y eso lo debemos aprender nosotros y se lo debemos enseñar a nuestros hijos. Sí. Tratemos con dignidad, si es cierto, a los animales. Tratemos con dignidad a la naturaleza. Cuando Enoc estaba más chiquito, salía al jardín y empezaba a arrancar hojas. Y por cada hoja que arrancaba, era un jalón de orejas a Enoc. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a respetar la creación de Dios. No es nuestra. Es de Dios. Y hay que cuidar. Se va a destruir, es cierto, pero no adelantemos nosotros su destrucción. Tampoco caigamos en la situación de los ecologistas de defender a costa de su propia vida, ¿verdad?, la tierra en contra del deterioro ecológico, como si la tierra en ese sentido fuera un ser moral. No, tampoco, hermanos. Se va a degradar, es cierto, pero seamos responsables, administradores responsables. Cuida tu casa, cuida tus mascotas, hazlo.
¿sí? Y da gloria a Dios en ella. Dios a Adán, vamos a ver cómo lo puso a labrar la tierra, el huerto del Edén, y tenía que ser responsable, entregar cuentas. Nosotros no labramos un huerto, tenemos un trabajo, somos responsables. Pero veamos esto. Ve a tu hermano que tienes al lado, ¿sí? Ve a tu prójimo, mira si tienes tu esposa, tu esposo, considera a tus hijos. A lo mejor en un momento te llenas de enojo, de ira, ¿sí? Por algo. Y tienes en tu boca todo un catálogo de cosas que puedes decirle en ese momento. Pero se lo vas a decir a alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y que con todos sus defectos, hoy día sigue siendo portador de la imagen y semejanza de Dios. Si no lo respetas, si no la respetas, porque es tu esposo, porque es un hijo de Dios, respétalo, porque es una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Y aunque sea en un sentido limitado, porta la imagen y semejanza de Dios. Dios le dijo a Noé y a su descendencia: no matarás, porque la vida de un ser humano, ¿sí?, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, si tú derramas su sangre, yo la cobraré de tu mano. Dios nos dijo ahí en Santiago capítulo 3, versículo 9, que no dijéramos, que no maldijéramos a ninguna persona, y utilizó este principio, porque esa persona, ¿sí?, es portadora de la imagen y semejanza de Dios. No la maldigas, no le digas malas palabras, no le digas groserías, no la menosprecies con tu palabra a ninguna persona. Hermano, que es terrible, es portadora de la imagen y semejanza de Dios. Son principios que la palabra del Señor nos ha dicho que no hagamos, en razón a que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Una imagen en cuanto a nuestra voluntad, una imagen en cuanto a nuestro intelecto, una imagen en cuanto a nuestras emociones y aún a las relaciones que podemos tener. Entonces, aunque el hombre no es Dios en sí mismo, refleja el hombre la imagen y la semejanza de Dios de maneras tan maravillosas y tan complejas y misteriosas al mismo tiempo, que la vida del ser humano ha de ser valorada como Dios la valora, de tal manera que envió a su Hijo a este mundo a morir por aquel hombre, por aquella mujer perdida. Todos en ese sentido, entonces, debemos escuchar el Evangelio y no negárselo a nadie. No importa en qué condición social esté, no importa de qué cultura, de qué raza, a qué religión pertenezca. Cristo Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores. Y nosotros debemos de llevar el mensaje a esos pecadores, porque aunque son pecadores, han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y tienen en el Evangelio el deseo y la gracia de Dios de ser renovados al diseño original en la creación. Compartamos el Evangelio, hermanos. Bien, pues la próxima semana veremos el hombre, varón y hembra, como fueron creados. Vamos a orar.